Bueno, muy bien, chiquilinas, chiquilines. Bueno, ¿ahí ven bien la presentación? Sí. ¿Alguien que hable, chiquilina? ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve, sí. Sí, se ve, sí. Está, bárbaro. Bueno, ¿tá? En el día de hoy, chiquilinas, vamos a empezar a hablar de cetoacidosis diabética y la consulta en puerta de emergencia y cómo lo vamos a atender en un área crítica. Este tema me lo pidió que lo dé Amparo. Mientras yo trabajaba en el Pereira Rosell, trabajaba como educadora también de niños diabéticos y entonces, y también era una de las que siempre brindaba este tema. Entonces, bueno, es un agrado para mí que Amparo me haya contado para formar parte de su staff en este curso de formación en el área asistencial de nuestro hospital. Bueno, si hablamos de lo que es cetoacidosis diabética, vamos a hablar primero de qué diabetes, ¿verdad? Diabetes es una enfermedad crónica, ¿tá? Que se caracteriza por un descontrol en las fuentes de energía. O sea que aquello que causaba hiperglicemia, ese concepto ha ido cambiando. ¿Tá? La diabetes es una patología crónica de causa endocrina, ¿tá? Que afecta todo lo que es las fuentes de energía. Por lo tanto, va a afectar lo que es el tejido graso, el tejido, la glucosa, ¿verdad? La glucosa y también las proteínas, todo lo que abarca la fuente de energía a nivel celular. Entonces, al hablar de una cetoacidosis, me está hablando también de que va a haber presencia de cetonas, o sea que estamos hablando de cuerpos cetónicos, que es la decomposición de los ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden alcanzar tal nivel que cambie el metabolismo y lleve a una acidosis, y diabetes porque se va a caracterizar por una hiperglicemia. Entonces la cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes. Como repaso para ir de lo macro, ¿tá? A lo más, a la complicación misma en sí, de la diabetes, se clasifica en tipo 1, tipo 2. Tipo 1 se acuerda que era la insulino dependiente. Tipo 2, la no insulino dependiente. ¿Se acuerdan que la diabetes era tratada por pilares, que los pilares del tratamiento eran? ¿Cuáles eran, chilines? ¿Cuáles eran los pilares del tratamiento? Dietético, Exacto, dietético. Muy bien. La medicación, La medicación, en este caso, si estamos hablando, si es un tipo 1, va a ser, la insulina, muy bien. Si es un tipo 2, va a ser, la metformina o diafamina. exacto, los hipoglucemiantes. ¿Tá? Nosotros en niños vamos a trabajar siempre con insulina, no vamos a trabajar con hipoglucemiantes hasta la adolescencia. Bien, aparte de la dieta, ¿tá? De El la dieta, ejercicio, el ejercicio, muy bien. ¿Qué más? El automonitoreo, ¿verdad? Todo lo que implica los controles de glicemia capilar. Ahí ya tenemos los pilares del tratamiento, que tenemos que basarnos también en un quinto pilar de tratamiento, que es la educación. Siempre cuando ustedes vienen a un módulo de adulto, siempre se hace educación en prevención a las enfermedades crónicas. En el niño recién se ha visto una enfermedad, una complicación crónica, que es la disminución en la visual, a los 21 años después de su debut. O sea, que vean que las complicaciones crónicas en el niño son de muy, muy, muy bajo pronóstico. Lo que sí hay que educar es sobre complicaciones agudas, que va a ser la hipoglicemia, la hiper y la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética, cuando ingresan a puerta de emergencia, es el principal diagnóstico, ¿verdad? Y bueno, y estos pacientes ingresan la mayoría por una cetoacidosis diabética. Después vemos por qué pueden ocurrir, pero ese es el diagnóstico.
Bueno. Dentro de las complicaciones agudas, como yo les dije, la cetoacidosis diabética se va a caracterizar por haber una hiperglicemia, o sea, mayor a 200. Lo normal en el niño es todos los valores que se registran menor a 1,40. Es diferente que en el adulto. ¿Por qué? Porque el niño, como está creciendo, la necesidad metabólica, la necesidad energética de esta célula va a variar a medida que crezca. Por eso no están a rajatabla los valores limitados como en el adulto. Es por la etapa de crecimiento. También hay un compromiso hormonal. Los niños, por ejemplo, o las niñas, cuando se empiezan a desarrollar todos esos cambios, esos crecimientos, hacen que haya un desajuste de la necesidad calórica a nivel celular. Entonces ahí requieren menos insulina. Entonces no hay un valor estricto de que la diabetes es mayor a, por ejemplo, mayor a 140. Puede ser 140, puede ser 160, 180. Está muy personalizado en cada paciente. Aparte de haber una hiperglicemia, también va a haber una cetosis, o sea, la presencia de cuerpos cetónicos. O sea, la glucosa que está circulando ya no ingresa a la célula. También los ácidos grasos se están descomponiendo y entonces se está transformando en los cuerpos cetónicos, que es la forma de ingresar a la célula. Y dependiendo de la cantidad de estos cuerpos cetónicos, puede haber una acidosis o no. ¿Quién determina que hay una acidosis? ¿Qué estudio es? ¿Qué estudio determina si hay una acidosis o no? La gasometría. Entonces, Gasometría. muy bien, muy bien. Entonces ya sabemos que para clínica que van a mandar, una va a ser la gasometría. Si yo les digo que se va a diagnosticar a través de una hiperglicemia, ¿qué estudio me van a mandar a hacer? Si hay una hiperglicemia. Glucotés. Ahí va, un control de hemoglucotés. ¿Y qué más? ¿Y la hemoglobina glucosilada? Ahí va, la hemoglobina glicosilada, de que me va a decir cuánto tiempo atrás este paciente sufre esta descompensación. Una glicemia en sangre. Primero la hemoglucotés y después le hacen la glicemia. Exacto, O sea, Romina. la gasoglicemia. Por eso me Porque van a te sale pedir la gaso en realidad. una glicemia, una cetonemia y una gasometría. Y si yo les digo glicemia, antes, para los que son más jóvenes, antes se llamaba glucemia, ahora es glicemia. ¿Saben por qué la diferencia entre glucemia y glicemia? No sé. Por el tema del laboratorio. Las muestras que analizan glucosa también analizan ionograma. Entonces es glicemia porque tú del mismo tubo mandas las dos y analizan las dos, la glucosa y el ionograma. Por eso es glicemia. Y también después vamos a ver que cuando uno orina mucho, pierde glucosa y pierde iones. Entonces, de esta descompensación ya sabemos los análisis que me van a pedir. Glicemia, ionograma, cetonemia y gasometría. Eso seguro. Si yo tengo una hiperglicemia, vamos a hablar un poquito de los síntomas. Si yo tengo mucha glucosa en sangre, ustedes van a un cumpleaños, comen mucha cosa dulce, mucha cosa dulce. ¿Eso qué lleva? ¿Ustedes qué primera respuesta tienen si comen mucha cosa dulce? Polifagia, poliuria y, como dice ahí, las 3P. Exacto, tienen un aumento, ¿verdad? Tienen un aumento de la sed, esa necesidad de tomar líquidos, de ahí viene la polidipsia, la polifagia y la poliuria. A nivel de anatomía, los valores umbrales de glucosa mayor a 1,80 se filtra por el riñón. O sea que esa es la diuresis osmótica. Significa que si yo tengo valores mayores a 1,80 voy a orinar mucho. Entonces, uno orina mucho porque imagínate que este paciente tiene grandes valores de glicemia. ¿Cómo lo va a compensar? Si orina mucho. Tomando agua. Tomando agua, La exactamente. polidipsia.
tomando agua, polidipsia y polifagia. Y si este paciente orina muchísimo, muchísimo, ¿corro el riesgo de qué? Deshidratación. Exacto, ¿no? De deshidratación. Muy bien, Romina, muy bien, Jenny. Se nos deshidrata el paciente. ¿Y cómo vamos a valorar ese grado de deshidratación? Viendo la piel y mucosa seca, ¿tá? Estamos hablando que no es solamente asociado a una cetoacidosis diabética porque el paciente es una diabetes, ¿tá? Una diabetes mellitus. También tenemos diabetes insípida, que son en los niños mayores de 3 meses. O sea que un niño ya nos puede venir, ¿verdad?, acusando una deshidratación a causa de una diabetes insípida. Nosotros tuvimos un niño, por ejemplo, que por día se tomaba 4 litros de leche, 4 litros de leche, y le parecía normal a la mamá, y gastaba 20 pañales por día. Y para la mamá le parecía normal. Cuando lo lleva al control, ¿tá?, que la doctora se da cuenta que está acusando una diabetes, hace un control de glicemia capilar y el niño tenía 380. ¿Tá? Y bueno, en ese entonces la madre dijo que presentaba estos síntomas hacía más de 3 semanas. O sea, imagínense que no se deshidrató en esas casualidades. Entonces, presente de la deshidratación, piel y mucosa seca. El pliegue hipoelástico va a estar, ¿verdad? Va a estar lento, perezoso. El pliegue hipoelástico se toma a nivel de la parrilla costal. O sea, ustedes forman un pliegue a nivel de las costillas, y en ese panículo adiposo es donde tiene que haber la reserva de agua, ¿verdad? En el adulto ustedes lo hacen en la mano, en el niño lo hacen en la parrilla costal, ¿verdad? Entonces, si ese pliegue cutáneo es lento, perezoso e hipoelástico, cursa una deshidratación. Ojos hundidos. Los niños no tienen que ser ojerosos. Yo tengo un niño que está ojeroso, que tiene los ojos chiquitos, ya está afectando al líquido cefalorraquídeo. El humor vítreo ya ha disminuido, por eso tiene los ojos hundidos. Las fontanelas están hundidas. El niño presenta fatiga, ya se cansa al hablar, es un niño quieto, ¿tá? Los niños no tienen que estar quietos, los niños tienen que ser hiperactivos, se tienen que mover. Yo tengo un niño que está cansado, ¿tá? Que ya está en posición de abandono, ya tiene una fatiga, está taquicárdico, el relleno capilar está lento, sus manitos están frías, ¿tá? Y tengo una alteración a nivel de la conciencia, ya me está diciendo que estoy cursando una deshidratación. Dependiendo del grado de deshidratación, va a ser el tratamiento que van a elegir los médicos. Pero siempre enfocando de que si está deshidratado, hay que reponer la volemia. Hay que rehidratar, rehidratar e hidratar. Pero ¿qué pasa? Yo a ustedes les dije que estos valores ocurren cuando yo tengo una glucosa mayor ¿a cuánto? A 180, 1,80. A 1,80. O sea que la deshidratación va a estar presente siempre con valores mayores de 1,80. O sea que hasta que no se normalice esa glicemia, la deshidratación va a estar siempre presente. Se dice que el tratamiento de la deshidratación, ¿verdad?, va a llevar el mismo tiempo que se llevó a deshidratarse, va a llevar a hidratarse. Porque imagínense que yo les nombré los síntomas y la neurona de nuestro cerebro también se está achicando, ¿verdad? Porque está quedando deshidratada. Aparte de la deshidratación que va a ocurrir en la cetoacidosis diabética, también está la presencia de cetonas. Cetonas es la descomposición del ácido graso que se transformó en cuerpo cetónico para poder ser analizado, para poder ingresar a nivel de la célula. Entonces tenemos que los ácidos grasos se van a acumular, ¿verdad?, a nivel del estómago. O sea que ahí van a aumentar nuestra acidez. Entonces va a haber más estado nauseoso. Va a estar la presencia de vómitos, de dolor abdominal, porque esos ácidos grasos se acumularon a nivel del estómago. Bien, por eso el niño es normal que tenga vómitos. Estos vómitos son sistema de compensación, porque hay tanta acidosis, hay tantos ácidos grasos que los va a empezar a eliminar a través del vómito.
error que hay en el tratamiento médico es cuando indican un antiemético, porque hacen que no ocurra el vómito. Entonces, como no ocurre el vómito, el niño aumenta esa acidosis, porque esos ácidos grasos van a pasar al intestino y no los va a poder eliminar. Entonces, el dolor abdominal es característico de cuando yo tengo un paciente con una cetosis. Y como ustedes les dije, en la descomposición de los ácidos grasos, también piensen en que este paciente va a tener una pérdida de peso. Este paciente va a tener una pérdida de peso. Entonces vienen también porque están adelgazados. ¿Cómo se revierte esta cetosis? Ingresando la glucosa a la célula. Si la glucosa llega a la célula, que es la principal fuente de energía, ya no tiene por qué precisar nuestra célula de cuerpos cetónicos, porque la glucosa ingresó. Entonces esos cuerpos cetónicos se vuelven a unir, se transforman en ácido graso y vuelven a alojarse, ¿verdad? Y se transforman en tejido adiposo. Entonces, todo esto lleva tiempo, lleva días. Por eso las internaciones de cetosis diabética lleva en promedio de 3 a 5 días en el CTI. Y dependiendo de la cantidad de ácidos grasos que tenga, si llega a un nivel de 6,9 de pH, ahí sí lo van a revertir con suero bicarbonatado. Mientras tanto no, porque por más que le den suero bicarbonatado, trabajan con los síntomas, pero no con el origen, que el origen es que la glucosa no entra a la célula. Si la glucosa entra a la célula, no va a haber más cuerpos cetónicos y no va a haber acidosis. Entonces, tenemos acá, si tenemos una hiperglicemia, tenemos que tener cuidado con la deshidratación. Si tenemos cuerpos cetónicos, tener cuidado que va a haber una cetosis que esto puede llevar a la acidosis. Y si esta deshidratación me lleva a un shock hipovolémico y hay una acidosis y hay un deterioro de conciencia, mi paciente va a entrar en coma. Por eso es tan importante trabajar con este paciente cuando esté en cuidados críticos, cuando esté con nosotros. Tenemos que tener extremas precauciones, porque este paciente es un paciente que se nos puede chocar y puede revertir administrando insulina. Porque por más que yo le dé suero, los valores de glicemia van a seguir altos. Y si sigue más de 1,80, mi paciente se va a orinar todo. Es uno de los pocos casos que es un shock hipovolémico con una poliuria. Generalmente los otros shock hipovolémicos uno trata de retener el volumen, trata de no orinar. En este caso es un paciente que sí orina por la diuresis osmótica. Si mi paciente corre riesgo de deshidratación, como dijimos, que es el principal objetivo, hidratar, hay clasificación, ¿verdad?, que se va a clasificar en leve, moderada y severa. Estas son las clasificaciones, los estadios de la deshidratación. ¿Qué se va a valorar? Estas 5 variables: la hidratación, la respiración, la perfusión, la conciencia y el pH. El pH. Van a ver que hay bibliografía que dice menor a 6,9 se repone con bicarbonatado y otros que dicen menor a 7 que se repone. Pero la bibliografía que se basa en Uruguay es menor a 6,9. Decime, Susan. No, vos sabés que me quedó medio entrecortado la parte donde explicaste del pH y el tema de la reposición con suero bicarbonatado. El pH, cuando tenemos valores menor a 6,9, hay que reponerlo siempre con suero fisiológico, ¿sí? Y darle un volumen de corrección con suero bicarbonatado, menor a 6,9. Gracias. Dale. Bien. Entonces, dentro de los pilares hablamos que tenemos que hidratar, ¿verdad? Y tenemos que dar insulina.
Entonces, cuando hablamos de que nuestro paciente ingresa por puerta de emergencia, ¿verdad? Hay que aplicar el triage, el triángulo de evaluación pediátrica, donde se evalúa la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación de la piel. Esto va a ocurrir, ¿verdad? En los casos que tengo, Stephanie, el hijo de Stephanie, adiós, ¿no? Esto cuando va a ocurrir en los niños en menos del 1% de la población. Actualmente hay cerca de 1.500 niños que cursan una cetoacidosis diabética, que han requerido internación en la puerta del Pereira Rosell. O sea, que vean que hay muchos casos, ¿tá? No estoy hablando de pacientes, porque tenemos pacientes que reinciden y reingresan con el mismo diagnóstico. Tenemos que trabajar en qué? En despejar, siempre aplicando el ABC, porque es mi paciente que va a ingresar en puerta de emergencia. Siempre pensar en vía aérea, ventilación y circulación. Cuando hablamos de este paciente, la primera fase siempre va a ser expansión. Siempre hidratar. Entonces pensar en que hay que colocar 2 accesos venosos, ¿verdad? Hay que colocar 2 accesos venosos, tienen que ser de corto trayecto, tienen que ser vías periféricas. No les voy a pedir a ustedes que sea, como dice la bibliografía, de grueso y amplio caudal. ¿Por qué? Porque es un paciente que está chocado. Váyanse a una vía segura, váyanse a un 22, a un 24. No pretendan colocar vías más grandes, porque el paciente no tiene volemia, ¿tá? Porque la ha orinado en este tiempo, en estos días, la ha orinado casi todo, ¿tá? Entonces su volemia ha disminuido. Entonces váyanse a accesos vasculares de corto trayecto, de fácil colocación, ¿tá? Y generalmente vamos a la parte de los pliegues. Siempre tienen que ser colocados en diferentes miembros. Van a ser 2, uno para infundir y otro para extraer. ¿Por qué? Porque la glicemia y la cetonemia, igual que el iono y la gaso, se va a hacer en forma seriada. Puede ser cada 2 horas, cada 4 horas, ¿verdad? O una vez por turno. Entonces lo que se hace es colocarle una vía de extracción. Tiene que ir bien identificado. Tiene que estar conectado a una llave de 3 vías. Es una vía periférica que tiene que ir conectada a una llave de 3 vías. Si no, cada vez que yo voy a estar sacando y colocando suero o extrayendo sangre, voy a ensuciar la llave de 3 vías, ¿verdad? Entonces, cuando extraemos sangre, siempre, ¿verdad? Extraer primero para las gasometrías, ¿verdad? Gasometría. Después para glicemia y cetonemia en una misma muestra, en un mismo tubo. Cuando se extrae por primera vez nos van a pedir un relevo infeccioso para ver por qué ocurrió esa cetoacidosis diabética. Puede ser por una transgresión dietética, puede ser por una infección, puede ser porque sea una complicación del paciente y una mala administración de la insulina, o sea que se funcione en un lugar donde haya lipodistrofia. Puede ser también que esté cursando una infección urinaria. Se le va a pedir también una función renal para saber cómo está la función del riñón. Ya sabemos que se va a comenzar con un plan de hidratación, de suero fisiológico. Suero fisiológico va a ser de 20 centímetros kilo si el paciente está chocado. Si el paciente cursa una deshidratación leve a moderada, va a ser con 10 centímetros kilo hora de suero fisiológico. Si el niño pesa más de 10 kilos, puede ser con un macrogotero. Si el niño pesa menos de 10 kilos, va a ser por bomba. Porque si no, el volumen no te va a pasar ni va a vencer la gravedad de la corriente de la sangre. Entonces, si pesa más de 10 kilos, pasarlo con bomba. El macrogotero. Si es menos de 10 kilos, se puede pasar con bomba. Cada 1 hora hay que estar valorando el sistema neurológico. Recuerden que estamos hablando de que hay una deshidratación neurológica. O sea, que la neurona, al estar circulando glucosa, hace que esa neurona se deshidrate.
Entonces el contenido de la neurona salió hacia el torrente sanguíneo, porque hay más glucosa, la glucosa atrae el agua. Entonces si en el vaso sanguíneo, en la vena, en la arteria yo tengo mucha glucosa, esta neurona se va a deshidratar y va a pasar hacia el torrente sanguíneo. Entonces lo que hay que hacer es hidratar a esa neurona, y eso lo vamos a hidratar con suero fisiológico, y le vamos a dar glucosa y le vamos a dar insulina para que esa glucosa vuelva a la neurona. Por eso es tan importante, y hay que tener tanta vigilancia y una constancia en lo que es el monitoreo neurológico del paciente. Entonces se va a valorar si se presenta anisocoria, o sea, una pupila más pequeña y una pupila más grande, si hay cefalea, vómitos, si hay presión alta, ¿verdad? Si hay bradipnea, bradicardia, todos son síntomas complejos, ¿verdad? Son todos síntomas complejos de las complicaciones neurológicas, o sea que me está hablando de edema cerebral. Hace muchos años hubo un paciente que falleció de edema cerebral, ¿verdad? Por una reposición brusca y por un descenso brusco de la glicemia, y el paciente hizo un edema cerebral y no hubo forma de revertir, ni siquiera ni con manitol ni con suero hipertónico. ¿Da? Por eso es tan importante lo que es la valoración neurológica de este paciente. Se va a extraer para clínica en forma horaria. ¿Por qué? Porque el médico nos va a estar indicando cambios de suero y todo a cada rato, ¿verdad? Por el suero que le estamos pasando, ¿verdad? Para poder normalizar esa glicemia y que no haya un descenso brusco de esa glicemia. ¿Qué vamos a hacer? Otros cuidados que vamos a hacer en el paciente. Lo vamos a posicionar. Cabeza a 45 grados, ¿tá? Y la cabeza va a estar alineada. ¿Por qué? Porque yo corro el riesgo que haya un deterioro de conciencia. Tengo que valorar los signos vitales. Tengo que hacer una monitorización de saturación y electrocardiograma. Tengo que contar con un dispositivo de oxígeno, porque este paciente puede precisar, ¿verdad?, de una máscara de flujo libre, porque tiene tanta, ¿verdad?, tiene tanta polimnea, porque va a empezar con la respiración de Kussmaul, entonces se va a empezar a fatigar, voy a precisar una fuente de oxígeno, una máscara de flujo libre, ¿tá? Y si ya el paciente ya tiene un deterioro de conciencia, lo van a ventilar. Si está presente el deterioro de conciencia, voy a tener que aspirar secreciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se me puede aspirar el paciente. Dependiendo del grado del compromiso que tenga a nivel neurológico, el equipo médico va a resolver si lo va a ventilar, si hay que colocar una sonda nasogástrica. Una sonda nasogástrica, recuerden que nunca puede estar cerrada, tiene que estar abierta a bolsa colectora. Yo le estoy diciendo que el estómago tiene una cantidad de jugos gástricos, que estos tienen que ser evacuados, ¿tá? Si yo dejo, ¿verdad? Si yo dejo una sonda nasogástrica tapada, no cumple la finalidad, que la finalidad es evacuar, que es drenar. En este caso mi paciente va a terminar, ¿verdad?, con una sonda nasogástrica abierta a bolsa colectora. La vía oral suspendida, obviamente mi paciente no va a estar comiendo si yo le estoy diciendo que está a punto de ser ventilado, ¿no? Sí, hacer un control de diuresis, dependiendo. Si el paciente consulta, por ejemplo, con sus primeros síntomas, se le va a decir que tenemos que recolectar orina en 24 horas. Este paciente va a orinar en un violín, ¿tá? Y vamos a juntar la orina en 24 horas. Si este paciente ya tiene un deterioro de conciencia, se le va a colocar una sonda vesical que va a ir conectada a una bolsa colectora, ¿verdad? Urosan ya casi no estamos usando, Urosan de que se usa más en el paciente adulto. El Urosan, que lo que hace es parecido a un preservativo que termina con una conexión que es abierto a una bolsa colectora. El Urosan lo que hacemos es que aumentamos las infecciones urinarias, por eso ya no se usa tanto. Entonces vamos directamente a la sonda vesical o a la recolección en un bocal en 24 horas.
Esto siempre es enfocado en la primera expansión. La primera expansión te puede llevar entre 12 y 14 horas. Siempre va a ser con suero fisiológico, siempre. Suero fisiológico porque tiene valores de glicemia alto. Entonces hay que expandirlo para evitar que se nos choque el paciente. ¿Dudas hasta acá? Romina, levantaste la mano. Sí, la duda que yo tengo es que si el paciente es un adolescente, ¿no? Que ya venga, que tenga presión alta, que sea hipertenso, porque hay niños que, o sea, que ya hemos tenido en mi otro trabajo, ¿no? Que van con cifras altas. Y le pasa esto. ¿Con qué se le hace? ¿Qué otra cosa que no sea suero fisiológico? No, suero fisiológico porque la primera hora reloj va a ser 20 centímetros, ¿tá? Por ejemplo, 20 centímetros, ¿verdad? Por kilo. Y siempre va a ser suero fisiológico porque no tengo cantidad de iones. Después, por ejemplo, el de la reposición va a ser suero fisiológico con potasio. No tanto pensando en lo de la hipertensión. Al contrario, si se nos va a chocar, se nos va a hipotender, que es el mayor cuidado que nosotros tenemos. ¿Tá? Es diferente cuando ya sí es un suero reglado, que ahí sí le puedes poner, por ejemplo, con un suero rigelactato o una solución 90 porque tiene iones. Pero en un principio siempre va a ser a suero fisiológico, va a ser con un goteo ligero a pasar en 1 hora de suero fisiológico. Y la mantención, sí, ya les digo, va a ser entre 12 y 14 horas de suero fisiológico más iones. Pero de que seguimos con suero fisiológico. ¿Otra duda? Bien, si hablamos de la segunda fase, o sea que ya sacamos el paciente del riesgo que se nos chocara. Igual ahora viene el plan de rehidratación, ¿verdad? Que tiene un plan de rehidratación que tiene que ser lento, ¿verdad? Lento y mantenido. Acá empezamos a jugar con el juego de los sueros. Acá es cuando nos piden y nos mandan cambiar los sueros a cada rato. Sí, siempre tenemos que valorar el nivel de conciencia, pero vamos a hablar de los sueros. Acá tenemos, si hay valores de glicemia mayores de 3, me van a mandar suero fisiológico. Si hay valores de 2,5 a 3, me van a mandar suero glucoficio o suero medio salino. Suero glucoficio tiene una concentración de 4 gramos de glucosa cada 100 centímetros. Y el medio salino tiene una glucosa de 2,5 cada 100 centímetros. Si da valores de control de glicemia capilar entre 2 a 2,5, me van a indicar suero glucosado del 5. ¿Voy a qué? A que estos valores de glicemia van a condicionar el suero que yo voy a tener. Entonces, a cada rato nosotros como enfermero, esto es un paciente que requiere de mucha demanda, mucho cuidado de enfermería, porque a cada rato lo vamos a estar cambiando el suero. Siempre va a ser suero más iones, ¿verdad? Porque recuerden, si mi niño orina mucho, también pierdo, aparte de perder orina, también pierdo iones, pierdo sodio y pierdo potasio. Entonces, por eso van a hacer la reposición continua de suero más iones. Acá yo le sigo dando, sí, suero para sacarlo de ese riesgo de deshidratación que tiene mi paciente. Y tratar de revertir esa pérdida de la volemia. Pero todo esto recuerden que ocurrió por valores de glucosa mayores a 1,80. Entonces lo que tengo que dar es empezar a administrar es insulina. Insulina endovenosa. Se administra insulina por vena. En el caso que no se tenga un acceso vascular, un acceso periférico, lo que se va a hacer va a ser administrarse insulina subcutánea. Si a mí me mandan a preparar insulina, ¿verdad? Suero fisiológico, ¿tá? Siempre tengo que preparar la insulina en suero fisiológico, pues yo quiero bajar la glucosa, yo no voy a prepararlo en glucosado, yo quiero que esa insulina que esa glucosa baje. Entonces siempre va a ser insulina más suero fisiológico. Ya está todo estandarizado y estudiado que son 25 unidades de insulina cristalina en 250 de suero fisiológico.
inicia a un goteo que corresponde al peso del paciente. A medida que esta insulina se empieza a administrar, la glucosa va a ir bajando. Cuando va bajando, se reevalúa, se revé y pueden indicar a que sea a la mitad del peso del paciente, pero no menos. Esto ya también, esto es un cálculo médico que ya está hecho en el protocolo de ellos, en la guía, que son 25 unidades de insulina cristalina en 250 de suero fisiológico, a un goteo que corresponde al peso. Esto es el goteo con el cual inicia. Los cuidados de enfermería que yo tengo que tener cuando preparo esto es, tengo que hacer una doble cebada. La insulina tiene adherencia con el material de la tubuladura. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer primero una cebada de esa tubuladura con suero fisiológico y después hago un barrido de ese suero fisiológico con la dilución que he preparado. ¿Por qué? Porque yo con el suero fisiológico, la primera vez que lo lavé, generé una segunda vaina, generé una tipo como una falsa pared interna. Y entonces eso hace que la insulina no se adhiera a las paredes de la tubuladura. Hay otras instituciones, por ejemplo, que lo que se hace es de que se administra insulina, por ejemplo, con inmunoglobulina. La inmunoglobulina lo que hace, ustedes vieron que es parecido como un gel, es parecido al geloplasma, lo que hace es cubrir cubrir esa pared interna de la tubuladura y no toma contacto la insulina con la pared. Si no hiciéramos este cuidado, los primeros centímetros que se van a infundir, los primeros 30-35 centímetros de suero fisiológico de la dilución que se va a infundir, en sí nuestro paciente va a recibir solo suero fisio, porque la insulina quedó adherida a las tubuladuras. Entonces, este cuidado de la doble cebada es nuestro. Primero cebamos con suero fisiológico, y después cambiamos el sachet de suero fisiológico y lo cambiamos por el de la dilución. Y ahí volvemos a hacer un barrido y volvemos a descartar unos 30 centímetros. Lo que estamos haciendo es desplazando ese suero fisiológico por el de la dilución. Tenemos que hacer eso cada vez que cambiamos la insulina. La insulina se cambia cada 6 horas. Cada 6 horas tenemos que hacer esta doble cebada. Y otra cosa, recuerden siempre que es en suero fisio, pues yo quiero bajar la glucosa, no tiene que ser en suero glucosado. Hay que hacer esta doble cebada, cambiarla cada 6 horas. Ustedes administran, por ejemplo, insulina todos los pre. Aproximadamente los pacientes comen cada 6 horas. Predesayuno, prealmuerzo, premerienda, precena. Entonces, más o menos, cada 6 horas están funcionando el paciente. Entonces, las diluciones se cambian cada 6 horas. Aparte de que tenemos propiedades de la insulina y tenemos registros en el farmanuario que nos dice que la vida útil de la insulina son 6 horas. Yo cuando paso esta dilución, siempre la voy a tener que pasar por una bomba. Tiene que estar identificada que es la insulina, tiene que estar programada, tiene que estar enchufada, tiene que tener con un volumen alto. Mi paciente tiene que estar cerca de la enfermería, en el caso que yo lo tenga en la pediatría. Si está en el CTI, tiene que estar en un lugar visible, tiene que tener alarmas lumínicas. ¿Por qué? Porque yo lo voy a programar para que cuando finalicen las 6 horas, tengo que cambiar esa dilución. No es al final del turno, ya cuando hayan pasado ya hayan pasado 12 o 15 horas. No, se cambia cada 6 horas. De esa vía donde yo le pasé el suero, donde yo le voy a colocar la dilución, por esa misma vía voy a colocar el suero paralelo. Recuerden que yo le estoy diciendo, va el suero fisio, o el glucofisio, o el medio salino, o el glucosado. Es un solo suero, es un solo suero. De todo esto que les nombré es un solo suero. Es ese suero pasando por una bomba, más otra bomba con la dilución. ¿No hay alguna pregunta? Sí,
tal vez resulte tonto, pero estaría bueno recordar cuántos centímetros serían 25 unidades, cuántos centímetros en la jeringa. Ujú. Por eso, ahora tenemos unos ejemplos. ¿Te animas? ¿Me esperas unos minutitos y tenemos unos Sí, ejemplos? sería genial. Gracias. Dale, dale, Noé, bárbaro, bárbaro, genial, con la acotación. Bueno, entonces, ¿tá? Tenemos que le dimos suero y le dimos insulina. Nuestro paciente hay que seguir haciendo un balance hídrico, hay que hacer un control de diuresis, ¿tá? Hay que saber cuánto orina, porque uno junta orina, pero uno en sí tampoco sabe si es mucho o es poco, ¿tá? Si estamos hablando de poliuria es mucho, entonces hay que hacer un ritmo diurético. El ritmo diurético, de que se acuerdan que dijimos que es el volumen dividido los mililitros dividido la hora. Entonces, si eso nos da un valor de más a 3, significa que hay una poliuria. Generalmente las primeras 24 horas andan más o menos entre 6 y 8 centímetros, ¿verdad? Centímetros kilo hora. O sea que es un montón, porque lo normal es de 1 a 3. Se va a extraer sangre, siempre vamos a extraer sangre. Recuerden, ¿cuáles eran los exámenes que nos van a pedir? Perdón, el ritmo, Glicemia y no me acuerdo otro. ¿Cuáles eran? la glicemia, el ionograma, el Y la funcionamiento, gasometría, gasometría, cetonemia, Y el se come. relevo. relevo infeccioso. Esperen, que las primeras, eso es, el relevo infeccioso es la primera vez. Además, cuando es cada 2 o 4 horas, claro. La glicemia, es el combo metabólico. Glicemia, ionograma, glicemia, gluconemia gasometría. y gaso. Siempre es eso. Vía oral suspendida porque mi paciente sigue teniendo cetonas, o sea, sigue teniendo aliento cetónico, sigue respirando rápido, ¿verdad? La respiración de Kumaul, sigue teniendo ese dolor de panza por el que consultan, sigue teniendo náuseas, vómitos, por eso la vía oral va a estar suspendida. Siempre tenemos que valorar los síntomas neurológicos, porque la mayor complicación de la la mayor complicación del tratamiento es el edema cerebral. Si tengo un paciente con edema cerebral, marché, chiquilines, marchamos porque es de muy mal pronóstico. Brindar soporte emocional, porque impacta también, ¿verdad? No, aquel niño deseado aparece con una patología, generalmente puede saltar problemas familiares, separaciones. Yo tuve con un caso cualquiera. Los padres estaban separados y le decía que la abuela le había contagiado al niño de diabetes, entonces la madre no se iba a llevar más al niño, porque la abuela lo había contagiado. Entonces ahí empieza, ahí salta mucha cosa. Y recuerdan que los padres son un claro ejemplo de cómo respondemos nosotros, responden los niños. Nosotros somos los espejos de los niños. ¿Tá? Si yo veo que los padres no están, a ver, sí es normal que queden chocados, que queden angustiados, pero que busquen soluciones. Si yo tengo unos padres que no aceptan el tratamiento, ¿verdad? Que no aceptan el diagnóstico, es muy difícil que tenga un niño que se adhiera al tratamiento. Tampoco vale el tema de la conquista, porque esto es una enfermedad crónica que la van a tener siempre. Hemos tenido, por ejemplo, muchos niños que juegan con su diabetes. Ejemplo, si uno le administra insulina y justo preparaste guiso, por ejemplo, y al niño no le gusta guiso, entonces empieza a haber una manipulación. Como le administraste insulina y le diste y hay guiso y él no quiere comer guiso, pero algo tiene que comer porque ya se administró insulina. Aparece la hamburguesa de McDonald's, por ejemplo. Entonces, esos son situaciones complejas que si la familia no tiene una contención psicológica, eso se puede ir agravando. Y entonces la patología se transforma, el niño empieza a hacer una manipulación de su patología. Es igual nos pasa con las adolescentes. Las adolescentes, por ejemplo, prefieren estar todo el día, un día, en la playa, por ejemplo, pero no llevan insulina. Entonces, a ver,
¿sí? Disfrutan del sol, disfrutan del agua, pero vuelven deshidratadas porque no tomaron líquidos y no se dieron insulina. Entonces vienen con una cetoacidosis diabética. Es decir, para que vean el precio que pagan por tratar de hacer vida normal con esta patología, por no comentarle a sus pares. Lo mismo pasa con los niños o adolescentes cuando empiezan a salir. Sí, yo sé, 8 o 10 de la noche, van a un cumpleaños, ustedes vieron que los adolescentes no comen, son más de tomar, toman, bailan, ¿tá? Bueno, hacen picardía, yo qué sé, se acuestan como a las 7, 8 de la mañana, ¿tá? Supónganse que vienen, ¿tá? Que llegaron tarde, vienen escondidas de la casa y todo eso, ¿tá? Y el niño y el adolescente se acuesta y se despierta como a las 2, 3 de la tarde. Imagínense que pasó más de 20 horas sin comer, ¿tá? Un exceso de ejercicios, ¿tá? Por el baile, o sea, un riesgo de hipoglicemia notorio, una mala ingesta, no se administraron insulina, entonces eso lleva un descontrol tremendo. Por eso está bueno que los adolescentes y la familia también tengan, bueno, contención psicológica, ¿tá? Y que haya aceptación por parte de los pares. Y la aceptación de los pares va a estar incluida si uno educa, si uno va a las escuelas, si uno va a los liceos, si uno va a los grupos de apoyo y le explica a los compañeros, mirá, por ejemplo, tu compañero va a andar con este aparatito, ¿tá? Es el glucómetro, no es ningún celular, tampoco se lo robes porque no vas a llamar por teléfono, ¿tá? No es ninguna tecnología. Él va a andar con una lapicera que él depende de eso, no es una lapicera para escribir, no es una lapicera para rayar, ¿tá? Es una lapicera personal, y se dice lapicera porque se administra insulina. Entonces, es un montón lo que implica el tratamiento, ¿tá? De estos pacientes y lo que les digo, el impacto que provoca el SAR crónico es grande toda la labor del equipo de contención, ¿no? Bueno, pero no me quiero ir del tema. Después tenemos, sí, las situaciones especiales. Si tenemos un pH menor a 6,90, dijimos que se administra suero bicarbonatado, ¿tá? Pero nunca hay que dejar de administrar insulina, porque esa acidosis la voy a revertir frenando esa descomposición de los ácidos grasos. Entonces tengo que administrar insulina siempre, siempre. Si hay un descenso brusco de la glicemia, o sea, vieron que yo les mostré en las diapositivas que esto va a ir bajando, ¿tá? Va a ir de 3 de suero fisiológico, después de 2,5 a 3 glucofisio medio salino, de 2 a 2,5 suero glucosado al 5. El tema, si hay un descenso rápido, mayor al 10% hora, hay que colocarle un suero glucosado 7,5. Puede ser 7,5 o puede ser al 10, según la pauta médica que tengamos. Bien. Si este paciente ya han pasado 36 horas y se restableció el volumen vascular, ya no tenemos riesgo presente de edema cerebral, ya ha disminuido las chances de edema pulmonar, ¿verdad? El paciente ya tiene la necesidad, las ganas de empezar a tomar líquidos, mi paciente está en consideración de pasar de insulina endovenosa a subcutánea. Entonces, ya acá mi paciente ya puede empezar a comer, pues ya tiene deseo, la glicemia ha ido bajando, el riesgo de acidosis se va alejando, los cuerpos cetónicos han ido disminuyendo, entonces es momento de pasarlo a la insulina subcutánea para que empiece a comer. Generalmente se asocia que primero tienen que empezar a tomar líquidos, a tomar gelatina, a tomar sopa, caldos de pollo, cosas que tengan poca proteína y poca glucosa. Y después de ahí, sí, recién ahí va a pasar a la administración de insulina subcutánea. Les paso acá. Después que pase a la insulina subcutánea, este paciente va a estar 4 o 5 horas en el CTI
¿tá? Y una vez que ya se adapte a la administración de insulina subcutánea, ahí va a pasar ya a cuidados moderados. ¿Hasta acá alguna duda? Entonces, dentro de las complicaciones de cetoacidosis tenemos esto que hemos dicho, la sobrehidratación, edema, ¿tá? Las disionías, el riesgo de acidosis y la hipoglicemia. Mi paciente ya va a estar mejor, lo que es a nivel de cuidados críticos, y ya va a estar pronto para pasar a cuidados moderados o a pediatría. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? A mí me gustaría saber del ritmo diurético, que dijiste era volumen sobre mililitros sobre hora. Exacto, Así está. exacto, es mililitro dividido el peso, dividido las horas que ha recolectado esa orina. Dividido el peso. Lo normal es de 1 a 3. Ok. Mayor de 3 es poliuria. Poliuria. Ta, Por ejemplo, bien. ¿tá? Ustedes ven en el adulto hablan de que si el paciente orinó más de 3 litros es una poliuria. Bueno, en el niño está muy condicionado por el peso. Está, bien. Gracias. No, merece, Janet. Bueno, si no hay duda, pasamos a la parte rápida de taller. Si hablamos del taller, vamos a hablar más de insulinas. Antes de empezar con taller y para ir resumiendo, estamos diciendo que, en conclusión, la cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes. El tratamiento de la cetoacidosis diabética va a ser hidratar a mi paciente, porque va a venir y va a tener riesgo de deshidratación. La única deshidratación con poliuria que vamos a ver en un paciente. Y mi paciente, después que yo lo hidrate, le tengo que dar insulina endovenosa, que la única que administro es la insulina cristalina. Y así va a estar horas hasta que empiece a variar, a modificar los valores de glicemia, de cetonemia, de gasometría, ¿verdad? Y las alteraciones en el ionograma. Y ahí va a ir evolucionando, después va a empezar a tomar, va a empezar a comer y a tomar, y ahí paso a la insulina subcutánea. Ese es el resumen de lo que es la cetoacidosis diabética. Después, si hablamos del taller de insulinas, sí, tenemos un montón para agregar. ¿Qué es una insulina? ¿Qué es la insulina? Es una hormona. Es una hormona, aquel concepto que nosotros teníamos que disminuía la glicemia, se ha ido perfeccionando en el correr del tiempo, ¿verdad? Entonces lo que trabaja es en las fuentes de energía. Entonces va a favorecer la formación de glucógeno muscular, glucógeno hepático, va a favorecer la lipogénesis, o sea, la formación de tejido graso, y va a favorecer también la síntesis proteica. Por eso ya no es solamente una insulina, ya no es que afecte solamente la hiperglicemia, sino afecta también la glucosa y el tejido graso, las proteínas y el tejido graso. Tipos de insulina. Las que ustedes conocen, las más comunes, es las rápidas o la regular, que es la insulina cristalina. Vean que tiene un pico de acción a los 30 y 60 minutos, por eso es que hay que administrarla pre, un pico de acción de 2 a 4 horas y un fin de acción de 5 a 7 horas. Por eso hay que cambiarla cada 6 horas. La NPH, que es la intermedia, ¿sí? Es la de aspecto lechosa. Acá tenemos las diferentes marcas en el mercado. Empieza a actuar de 1 a 2 horas, un pico de 5 a 7 horas y un fin de acción entre 18 y 24 horas. Por eso hay que administrarla mínimamente 2 veces al día.
¿tá? Hay tratamientos de insulinismo que lo que hacen es administrarla 3 veces día, la NPH. Después tenemos las análogas. Las análogas es un tipo de insulina que ha sido creada hace 10 años aproximadamente, ingresó a nuestro país hace 5. Entonces las ultra rápidas son creadas, las análogas fueron creadas porque es lo más fisiológico, ¿tá? Lo más similar al comportamiento del páncreas humano. Entonces, eso es análogo, es un componente... Es un componente moderno, genéticamente lo que se ha creado es que la insulina sea similar a la función del cuerpo humano. Entonces tenemos que se dividen en dos. En las ultra rápidas, recuerden que las ultra rápidas actúan en forma rápida. ¿Qué tenemos? La Novorapid, o sea, nueva rapidez. Apidra, que si yo doy vuelta a las letras significa rápida. Y Humalog. Vuelvo. Las análogas se dividen en ultra rápidas y en ultra lentas. Las ultra rápidas es la Novorapid, que es la nueva rapidez. Apidra, que significa rápida. Y Humalog, que es lo más humano, ¿verdad? Es lo más parecido a la función humana del páncreas. Empieza a actuar entre los 5 y 15 minutos. ¿Qué significa? Que vean, estos 5 o 15 minutos coincide con el periodo de digestión, o sea que yo lo puedo administrar postprandial. Ventaja que tengo ante la acción de insulina rápida. ¿Tá? La insulina rápida la tengo que administrar 30 minutos antes de comer. Pero en cambio, las ultra rápidas la puedo administrar postprandial. La puedo administrar de 15 minutos antes de comer o hasta 15 minutos después de comer. Por eso sirve porque es postprandial. Entonces lo que nosotros nos aseguramos es que nuestro paciente coma toda la porción, ¿tá? Y se les enseña a hacer el conteo de carbohidratos y en base a lo que come es lo que se va a administrar. Por eso tenemos que es de 5 a 15 minutos, ¿verdad? Entonces esta es la ventaja, la gran ventaja que tienen las insulinas ultra rápidas. Después tenemos las insulinas prolongadas, ¿tá? Prolongadas es fácil para aprender, es todo lo que empieza con L. De lento, de ultra lento. Acá tenemos las Lantus y Levemir. Todo empieza con L. Todo lo que empieza con L es ultra lento. Acá hay otros 2 tipos de insulina. La Lantus y Levemir. Tienen un inicio de acción de 1 a 2 horas. No hay pico. Y tiene un efecto constante de hasta 24 horas. ¿Qué significa? Mi paciente se administra insulina una vez día, porque no tiene ningún pico y tiene una duración prolongada. O sea que recuerden, de aquello que pasamos de NPH de administrarse de 2 a 3 veces por día, se van a administrar una sola vez al día. Y al no tener pico, ¿qué pasa? Aquello que existía, que teníamos que administrar las insulinas pre-cena, eso ya no corre más. Existe el bedtime, o sea, cama-tiempo. Bedtime en inglés. Entonces eso significa que hay que administrarla antes de dormir. Recuerden que los pacientes, capaz que cenan temprano, cerca de las 9 de la noche, después miran una película, Netflix, bla, 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 y se terminan durmiendo cerca de la 1 de la mañana. Entonces ahí es el momento que se van a administrar la insulina ultra lenta, antes de ir a dormir. Entonces es bedtime. Es otra de las ventajas que tienen las insulinas ultra lentas. O sea, ultra lentas es todo lo que empieza con L, se funcionan una sola vez al día y se administra bedtime, antes de ir a dormir. Las ultra rápidas son la función lo más parecido a la función del páncreas, o sea, lo más humano posible.
Entonces, todo es lo que está asociado con la rapidez. Nueva rapidez, Apidra, cambio las letras y significa rápida, y Humalog. Ventaja de que la administro postprandial y me aseguro que el paciente haga una ingesta. Entonces ahí lo que les enseño es el conteo de carbohidratos. Vean que yo en ningún momento les dije a ustedes insulina cristalina. Al tener una presentación y al ser insulinas nuevas, son todas transparentes. Entonces no es que pongamos, ¿verdad?, en un recipiente todas las insulinas y entendamos que son todas, que son todas cristalinas. No, no. Tenemos que identificar. El aspecto es igual, es transparente, pero son todas diferentes efectos. ¿Verdad? La insulina rápida, ¿verdad?, es la que actúa a los 2-4 minutos, a las 2-4 horas. La nueva rapidez o Apidra, Humalog, actúan de 1 a 2 horas, y las insulinas lentas tienen un efecto de 24 horas. Por eso tenemos que identificar bien qué tipo de insulina tenemos que administrar. Siempre van a ser tratamientos de insulinas combinados, o sea, una ultra rápida con una ultra lenta, o una ultra rápida con NPH. O va a ser una NPH con una ultra rápida o NPH con rápida. Nunca va a ser dos rápidas, o sea, que nunca va a ser una ultra rápida con cristalina, por ejemplo. Ni va a ser ni una NPH con una ultra lenta. Siempre van a ser combinadas, las de efecto más rápido con las de efecto más lento. Acá, para que lo entiendan bien en las gráficas, estamos hablando lo mismo, ¿verdad? La ultra rápida es la que se puede administrar postprandial. Vean que coincide el pico máximo de efecto de la insulina coincide con el pico de la digestión. Al finalizar a las 3 horas, mi paciente no requiere colación. Otra ventaja que tenemos de las ultra rápidas, que no requiere colación. La rápida sí requiere colación, porque el pico es a las 3 horas, o sea que coincide con la finalización de la digestión. Y vean, y el fin de acción es a las 6 horas. Por tal motivo, las insulinas endovenosas, cuando lo vamos a administrar, se tienen que cambiar cada 6 horas. Las intermedias, un efecto de 12, 18 horas, por eso hay que administrarla de 2 o 3 veces al día. Y la ultralenta, que puede llegar hasta las 24 horas. Si estamos hablando de las ventajas, aparte de decir que es lo más fisiológico, que se administra postprandial, que reduce la hemoglobina glicosilada, existe un conteo de carbohidratos, ¿verdad? Hay menos colaciones, menos aumento de peso, ¿verdad? El paciente se mantiene más delgado. No hay restricción estricta con el tema de los horarios, porque se acuerdan que el paciente que podemos administrarse después de comer o antes de ir a dormir. ¿Qué tienen estas insulinas? Sí, algunas desventajas deben de tener. Es que son caras, las provee el Fondo Nacional de Recursos. Por ejemplo, cada lapicera te cuesta 1.600 pesos, cada lapicera trae un cartucho de 300 unidades, ¿verdad? Una vez que se empieza con una insulina, hay que asegurarse ese suministro continuo y de por vida, o hasta que te vea la endocrinóloga y decida cambiar el tipo de insulina, pero una vez que se empieza con una insulina, siempre se sigue con las mismas. Hay estudios, y se realiza en nuestro país también la administración en los niños. En los mayores de 2 años se usa la Novorapid, la Apidra en los mayores de 6 y Humalog en los mayores de 2. Acá tenemos otra gráfica superpuesta del inicio y la duración de las insulinas. Vean que las insulinas también tienen colores, se identifica por colores, ¿verdad? Todo lo que es la insulina NPH está en verde, la cristalina o la regular es lo amarillo, ¿verdad? Los colores acá están estandarizados y se identifican los frascos de los viales de insulina o de las lapiceras, ¿verdad? La Glargina, Levemir, Glargina es la Lantus, Levemir, todo lo que empieza con L es ultralento, pero vean que ya está etiquetado a nivel universal. Acá tenemos insulina NPH, por ejemplo. Vean, lo que es sí, la insulina es lo transparente, quien la enlentece es el zinc,
¿tá? El zinc es el color blanco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que homogeneizar, ¿verdad? Yo para administrar esto tengo que generar una mezcla, esto tiene que quedar uniforme, tiene que quedar con la misma característica, el mismo aspecto. Este es un cartucho que tiene un tapón de goma, está identificado la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. Tiene una rayita, que esta rayita significa que si el tapón, ¿verdad? El tapón de goma llega a esta rayita, significa que es momento de cambiar el cartucho. Las agujas de las insulinas son universales, ¿verdad? Se adaptan cualquier largo de aguja a las insulinas. Está graduado cuántas unidades aproximadamente nos quedan de insulina. Se puede administrar, obviamente como ya vimos, a través de jeringa o a través de lapiceras. Tenemos que ver las jeringas. Vean que hay de 30 unidades, ¿verdad? De 50 y de 100. Las jeringas, estas son las propiamente jeringas de insulina. Las jeringas de insulina tienen un émbolo recto, no termina en un émbolo cónico, o sea que no queda ningún excedente para administrar. Todo lo que yo cargué se administra porque es deslizado, es empujado por este émbolo recto. Son agujas que tienen 6 milímetros, es lo que nos recomiendan. Cada rayita, ¿tá? Cada rayita equivale a 1 o 2 unidades. Les explico. Estas jeringas las administran el equipo de diabetología. En nuestro hospital es Claudia Fialo. Porque estas jeringas, una vez que las empecemos a usar, se pueden reutilizar en el mismo paciente, ¿tá? Y se puede usar hasta en el hospital, les digo, una vez nada más. Pero estas jeringas las damos al paciente y ellos las reutilizan hasta 3 a 4 días, ¿tá? Teniendo cuidado. Y ahora les explico. Y otra forma de administrarlo es a través de las lapiceras. Si ven acá en esta foto, vean que tenemos jeringa de 30 unidades y de 100 unidades. Entonces son las propiamente dichas jeringas de insulina. Vean acá, es una aguja corta, sí es una aguja fija a la jeringa. Aquello que nos enseñaron a usar, por ejemplo, que teníamos que cambiar la aguja, bueno, eso es arcaico, porque se cambiaba la aguja cuando el vial de insulina era de goma. Ahora los viales son de silicona, el tapón del vial es silicona. Entonces tú lo puedes puncionar varias veces, lo puedes puncionar hasta 4 o 5 veces y la aguja no se te desafila. Era diferente cuando sí tenías que puncionar los tapones, los viales con tapón de goma, porque ahí sí hacían perder el filo y ahí sí nos enseñaban en las escuelas y en las facultades de enfermería que tenías que puncionar con una aguja y lo tenías que cambiar, ¿tá? Por otra aguja. Era porque perdía filo. Para saber cuánto equivale cada rayita, esto lo tienen que contar. Aquello que bien me hizo acuerdo Noé, ¿tá? No es así de que cada rayita, por ejemplo, tenemos que contar cuánto espacio tenemos entre las rayitas largas y entre otra larga. Cuántas chiquitas tenemos. Entonces ahí contamos. Por ejemplo, si tenemos una jeringa de 100 unidades, le estoy hablando que cada rayita equivale 2 unidades, porque hay 5. En cambio, si tenemos jeringas de 30 unidades, cada rayita equivale 1. ¿Para qué me sirven las jeringas más pequeñas? Para administrar dosis impares. Ustedes se acuerdan que cuando había que administrar dosis impares, más o menos lo que uno hacía erróneamente era mirar, por ejemplo, si estaba entre el 10 y el 12, y bueno, sí, es un 11, y más o menos, y compartíamos, y corríamos para atrás la jeringa, la acercábamos, y otro miraba y ponía para arriba. Bueno, eso no es exacto. Entonces, por eso fueron creadas las jeringas de insulina de a rayita, que cada unidad equivale a una rayita. Así nos permite dar números exactos con dosis impares. Vean que las agujas son pequeñas, terminan en forma recta, no terminan en forma cónica.
Entonces no queda ningún excedente. Lo que el total de lo que cargué y administré es lo que recibe el paciente. No queda ningún excedente cuando estamos hablando, por ejemplo, de las jeringas de tuberculina que tenemos en el hospital y que son mal usadas, porque actualmente nos tenemos que modernizar y usar estas jeringas que son propiamente de paciente diabético. La distribuye la distribuye BID y corresponden a Silmag. Para que tengan noción, también venden en las farmacias. Cada jeringa te cuesta 14 pesos. Es decir, ustedes vayan sumando después lo que yo les dije, el costo de la insulina, el costo de la lapicera, el de las agujas, más el algodón, el alcohol, más la dieta del paciente diabético. Me estás hablando que sí, y no hemos hablado del automonitoreo, de las tirillas, del glucómetro, del service. Por eso es tan caro realmente cumplir el tratamiento, ¿verdad?, de estos pacientes. Lo que se está gestionando es a ver si se puede conseguir es una pensión a nivel del BPS con los pacientes crónicos. ¿Dónde se va a administrar? ¿Tá? Se va a administrar en la zona del antebrazo, trazo una línea imaginaria, ¿verdad? Trazo una línea imaginaria en el brazo y siempre voy a la parte externa. Nunca voy a la parte interna porque yo ahí tengo vasos y venas, ¿verdad? Entonces corro el riesgo de darlo endovenoso. Me tengo que ir siempre para darlo subcutáneo, donde haya grasa. Entonces trazo una línea imaginaria a nivel del brazo. Uso plantillas que cada cuadrícula le explico al paciente que es una zona donde yo lo puedo puncionar, ¿verdad? Explicarle que puede ser, ¿verdad?, en la zona del brazo, en la zona, ¿tá?, de las asas del amor, acá donde salen los famosos rollos, donde salen los flotadores, ¿está? En esta zona es la que uno puede puncionar también, porque hay tejido adiposo. Si tenemos una imagen de frente, en los laterales de la cicatriz umbilical, dividimos el abdomen en 3 y usamos los tercios externos. Nunca usen el tercio medio, porque tengo la cicatriz umbilical y ahí yo tengo menos tejido graso. Estoy favoreciendo ahí la exposición del tejido muscular. Entonces siempre tengo que puncionar a los costados. En los miembros inferiores también, trazo una línea imaginaria, ¿verdad? Y voy a puncionar siempre el muslo externo, la cara externa de los muslos, ¿verdad? Siempre me voy a donde haya grasa. Tengo que hacer la rotación de cada punción en un lugar diferente. Puedo usar sí una misma zona y puncionar en diferentes lugares. Esto previene la lipodistrofia. Vean acá tengo un niño sentado, entonces trazamos una línea imaginaria en el muslo y voy a puncionar en la cara externa. Acá tenemos el abdomen de una niña, lo dividimos en 3, y la zona donde yo lo voy a puncionar van a ser de preferencia siempre en los tercios, ¿verdad?, externos, ¿verdad? Trato de no puncionar, ¿verdad?, en la zona media, por eso acá yo la tengo con otro color. Salvo que mi paciente tenga lipodistrofia de puncionarse en esta zona, y bueno, y si no me queda otra, ¿tá?, siempre voy a ir a la parte alta del medio, pero voy a tratar de no puncionar la zona del tercio en el lugar medio. Ejemplo, imagínense en chiquilinas, por ejemplo, que es pleno verano, van de musculosa al liceo, no quiere que se les note ningún hematoma, no se van a puncionar los brazos, es época de shortcitos, tampoco se van a puncionar las piernas, entonces generalmente se van a la zona del abdomen. Si usan por ejemplo, si usan alguna musculosa corta o algo, si usan una musculosa corta, generalmente las niñas se puncionan en la zona de los flancos, o sea, en las famosas asas del amor, que es acá, donde lo tenemos. Y en cada cuadradito les explicamos que es el sitio a puncionarse, ¿verdad? Porque así favorecemos la rotación en el sitio de punción. Es fácil cuando tenemos un paciente adulto y hay que formar un pliegue, ¿verdad?, para poder administrarlo. Pero recuerden que mi paciente consultó por náuseas, por vómitos, por pérdida de masa muscular, entonces eso lleva a que tenga poca grasa.
Entonces hay que formar pliegue, pero tenemos que ver bien cómo lo vamos a formar, porque al tener poca masa, ¿verdad? Uno puede formar a nivel del músculo. Entonces acá la acción inmediata va a ser totalmente más rápida, la acción de la insulina que se lo administro a nivel subcutáneo. Acá es un falso, ¿verdad? Es un falso pliegue porque no tengo masa muscular. ¿Cuándo voy a formar un pliegue? Cuando yo tengo un niño adelgazado, cuando me dan dudas de que si lo voy a administrar subcutáneo, si yo tengo una aguja larga, ahí voy a formar pliegue. De más yo lo puedo administrar a 90 grados. Las agujas de preferencia se usan las cortas, entre 4, 5 y 6 milímetros. Si llegan a ser agujas más largas, tengo que administrarlo a 45 grados, porque si no aumento las chances de administrarlo intramuscular, y yo lo quiero administrar siempre a nivel subcutáneo. Acá tenemos lapicera, esto es una Novopen 4, es una lapicera metálica que viene con sus propias, ¿verdad? Con sus propias agujas. Vean que nuestro paciente puede venir, ya está estandarizado por los colores, esta es la insulina NPH, esta es la insulina regular, que es la excristalina. O sea, identifiquemos que también vienen con lapiceras. Desventaja de estas lapiceras es que viene de a una unidad, no de a media. Entonces, cuando tenemos lactantes más pequeños, tenemos que ver bien cuál es la indicación. Porque si me han indicado de media unidad, el médico o el laboratorio me tiene que proveer de una lapicera que nos marque de 0,5 de unidad. Acá les muestro los colores que yo les dije que ya estaba internacionalizado, los colores, amarillo, verde, verde de Humalog, naranja de Novorapid, acá tenemos una Pidra. Acá tenemos las lapiceras también, vean las lapiceras vienen con un visor que tiene un aumento, que permite ver bien el número, por eso es el plástico. Si hay duda de cuánto número he cargado, las lapiceras vienen con un ruidito, cada vez que yo marco de a una unidad empieza a hacer un ruido. Entonces si yo tengo disminución en la visual, puedo escuchar y ahí sé cuántas unidades he cargado, ¿no? ¿Verdad? De que se van a administrar, voy a marcar acá cuál es la dosis a administrar, se va a puncionar, y hasta que haga tope, ¿verdad? Cuando hace tope, ahí es que administré el total de las unidades de insulina. Tenemos acá, bueno, siempre haciendo hincapié, ¿verdad? En el lavado de manos, en las lapiceras son de uso individuales, usamos torundas, se hace asepsia. Si estamos en un ambiente hospitalario, sí usamos y les explicamos a los pacientes usar una torunda con alcohol. Si está en domicilio, ¿tá? Y el paciente se ha bañado y tiene hábitos de higiene cotidianos, no es necesario administrar alcohol. El alcohol te está interfiriendo en el efecto rápido de la insulina. Entonces, por un tema de seguridad, en su casa no es necesario hacer asepsia. Mientras está en el hospital, sí. Entonces vean, se hace asepsia, ¿da? Se punciona en forma recta, porque en este caso es un niño que tiene una aguja corta de 5 milímetros, se punciona, se aprieta el gatillo, se espera, se cuenta por lo menos hasta 10 para poder retirar, para darle tiempo a que esta última gotita se absorba a nivel muscular. Si ustedes puncionan y extraen, van a ver que el excedente, ¿tá? Y la insulina queda fuera de la piel. Entonces lo que hay que hacer es administrar, ¿tá? Y que el paciente por lo menos cuente hasta 20. Si mi paciente no sabe contar, bueno, que cante. Si está acompañado por una abuela, por alguien, y tampoco sabe contar ni cantar nada, bueno, que rece. Que haga, no sé, capaz que un Padre Nuestro y alguna Ave María. Pero esto es fundamental para que se termine de absorber esta pequeña última gotita. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros puncionamos y extraemos? Entonces ese excedente no recibe el volumen total de la dosis indicada.
Y eso es un problema de técnica. En nuestro país, las agujas se reutilizan. Se reutilizan hasta que vaya perdiendo filo. Lo que se asocia es que ya en la cuarta punción, la punta del bisel se empieza a doblar. Y acá es cuando ya empieza a provocar dolor. Entonces es momento de cambiarla. ¿Cuánto va a durar? En sí está bastante personalizado, porque depende mucho del grosor de la piel, del color, de la textura, los hábitos de higiene, de los antecedentes personales, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo que tengamos algún paciente politraumatizado, paciente quemado, donde la piel es mucho más sensible, donde tiene mucho más queratosis que la de los otros pacientes, que su piel está más íntegra. Entonces siempre hay que hacer una educación y una valoración y observar en forma personal y única en cada paciente. Vean las agujas, tenemos de diferente tamaño, de 5, de 8, de 12, y las que salieron ahora son las de 4. Las agujas se cambian, se cambian tanto las lapiceras, las jeringas no, porque ya están incluidas. Si le empieza a doler, lo que tengo que hacer es cambiar esa jeringa por una nueva. Cuando se recambian las agujas, porque ya les dije por qué, porque la punta, el bisel ha perdido filo y empieza a provocar dolor, se va a cambiar por una aguja nueva. Recuerden que esta aguja nueva yo la tengo que purgar. ¿Qué significa? Le tengo que cargar unas unidades de insulina y poder desplazar para que esta aguja no quede con aire, quede con insulina directamente. Porque si no, yo cuando voy a administrar la primera vez que he cambiado las agujas, voy a dar voy a dar una burbuja de aire y no una burbuja de insulina, no la dosis de insulina. Entonces, recordar siempre que hay que purgar. Entonces lo que le aconsejamos a los pacientes es que se marquen 2 a 3 unidades, y aprieten el botón distal, y ahí se empiece, ¿verdad?, a ver la salida de la insulina. Y ahí está pronto para poder administrarse en uno. Cuando descartan estas agujas también les enseñamos que tienen que ir, por ejemplo, en una botella descartable, que eso que lo usan como un descartex. Después cuando vayan al control, lleven esa botella llena de aguja para poder descartarla correctamente en un descartex. O si viven en el interior y tienen más agujas, que esa botellita, con todas esas agujas que las entierren, pero que no las dejen, ¿verdad? Ni tampoco las descarten, porque se pueden puncionar otras personas. ¿Dónde conservo las insulinas? Las insulinas nuevas se conservan en heladera. Siempre las insulinas nuevas en heladera. Las insulinas que están en uso van a temperatura ambiente. Antes nosotros sacábamos de la heladera y la administrábamos a los pacientes. ¿Qué pasa? Aparte que la bibliografía nos respalda que no es así, tú estás administrando un líquido frío al cuerpo. Entonces el cuerpo lleva su tiempo en convertir ese medicamento a temperatura ambiente para empezar a actuar. O sea que si lo sacamos de la heladera y lo administramos, el tiempo de inicio se va a ver postergado. O sea que eso va a retrasar todo, lo que es el pico de acción y el fin de acción. Por tal motivo, y la bibliografía nos respalda, es que se administra a temperatura ambiente, ese vial permanece abierto por lo menos de 4 a 6 semanas, identificados bien con una fecha de abertura. Las insulinas nuevas nunca van en la puerta, siempre tienen que ir en un estante. No podemos someter nada a puerta abierta porque las variaciones de temperatura hacen que haya un descenso. No se congela, ¿verdad? Se evita la exposición directa al calor. Van a ver que se contradice. Por referencia del farmanuario nos dicen que tiene que ir protegida de la luz, y te pones a pensar cómo va a ir protegida de la luz si los viales son transparentes.
Entonces, motivo que llevó a que estudiáramos a que no tenemos que usar tubuladuras radiopacas, sino tienen que ser tubuladuras transparentes. ¿Hasta acá dudas? Había una pregunta de examen siempre, que era cuando ibas a cargar insulina, la rápida y la lenta, ¿cuál Sí. era la que cargaba primero? Ajá. Ya no sé si siguen Siempre- haciendo esa pregunta, pero era, No, no fallaba esa pregunta. exactamente. Siempre vas a cargar primero insulina rápida, siempre. Mm. ¿Está? Siempre porque tú no vas a... siempre vas a cargar esa porque tú no puedes contaminar el vial de la insulina lenta con la rápida. Entonces siempre vas a cargar primero insulina rápida, porque aparte es la única que das por vena. Por ejemplo, si yo cargo primero, ¿no? Si yo cargo primero la NPH y después tengo que cargar insulina cristalina, yo puedo manchar el vial de insulina NPH en la cristalina. Y la cristalina es la única que doy endovenosa. Entonces siempre, Claro. siempre voy a administrar primero la cristalina. Cargo Ok, primero siempre la cristalina. ok. Gracias. No merece, Janet. Ya estamos casi finalizando. Después tenemos el glucómetro, el aparato. El aparato tenemos que conocerlo bien. El aparato tiene memoria. Por más que lo rompan y todo, que se, yo sé, de que se caiga, de que se rompa el display, siempre tiene memoria. Los glucómetros los tienen que nivelar los pacientes, ¿verdad? Que le tienen que hacer el service. El service es gratuito y se hace cada 6 meses, ¿tá? Tiene un display lumínico. Apretamos un botón, ¿tá? Y se prende la pantalla. Por más que el paciente lo rompa, se conecta a un puerto USB, a un software, ¿tá? Y los valores quedan registrados en la computadora. Porque muchas veces puede haber algún desliz o alguna ingesta además que eso lleve a una hiperglicemia, pero uno puede saber cuál es el valor del aparato, porque lo conectamos a ese software. Tenemos que saber bien en qué unidad está programado, porque puede ser miligramos decilitros, que lo que me mide es la glucosa, o miliosmol, que me mide las cetonas. Esto lo que mide la glucosa y la acetona son los de Abbott, son los de Freestyle, ¿tá? Además, el resto solamente mide en glucosa y siempre es en miligramo por decilitro. Los valores, ¿tá? Cuando nos aparece low, aparece la L y la O. Tenemos padres que lo que nos dicen es que les aparece un 10 o un 100. No, la L y la O significa bajo, low. O sea que tiene un registro menor a 20. Menor a 20 no es que el aparato esté mal, no es que la muestra de sangre sea insuficiente, que la muestra se haya coagulado, que las tirillas no funcionen, que nos marquen error. No, lo que me está diciendo es que tengo un valor menor a 20 miligramos decilitro. O sea, mi paciente está en hipoglicemia severa. Ya tengo que actuar. El high, cuando aparece high, no es 41, ¿verdad? High significa que es más de 500 miligramos por decilitro. Y cuando tenemos valores mayor de 300, nos va a dar la sugerencia que tenemos que hacer control de cetonas. ¿Tá? Lo que significa esto es fundamental. Low es poco, high es mucho. Tenemos diferentes glucómetros, diferentes marcas tenemos en el mercado. Tenemos glucómetro que cada uno tiene que venir con sus tirillas tienen que tener un código, ¿tá? Acá tenemos de diferentes marcas, ¿tá? Siempre deben de venir. Tiene que tener el registro de valores anteriores, tiene que ser lumínico. Los que estamos usando actualmente vienen con un botoncito en la parte de atrás que hace que uno dispare esta tirilla, ¿verdad? Dispare con esta tirilla que no haya problema, ¿verdad? Acá tenemos, este es el Freestyle. Esto es algo nuevísimo, nuevísimo. El aparato cuesta $800. La mantención de estas tirillas que trae 4, esto cuesta $300 por mes. ¿Qué es? Es un aparato, ¿tá? Que a través de Bluetooth se comunica con este sensor. Es un sensor colocado a nivel subcutáneo que puede ir en el brazo
Este sensor dura 7 días, no se despega, ¿tá? Y entonces lo que se hace es acercar, ¿tá? Es acercar el aparato, y lo que me sensa es la glicemia a nivel subcutánea, no a nivel capilar, o sea, no es en el momento, sino es a nivel subcutáneo. ¿Cuál es la diferencia? Que no es un valor real, inmediato, del nivel de glucosa en sangre actualmente. Ejemplo, ¿tá? A nivel en sangre, capaz que la niña se hace un control de glicemia y me da que tiene 1,20. Bueno, a nivel subcutáneo me va a dar que tiene 1,80, porque tiene un retraso de 15 minutos. ¿Esto sirve para qué? Para que la paciente se puncione menos, ¿verdad? Porque no va a requerir controles de glicemia capilar, sino la niña va a tener el sensor a nivel subcutáneo. Lo que sí tiene que tener ella es, aparte de este aparato tan caro, tiene que llevar siempre el de glicemia capilar, porque si presenta síntomas, la hipoglicemia va a ser diagnosticada en forma tardía, o sea que va a ser diagnosticado 15 minutos después a los valores reales. Entonces, esta niña tiene que llevar los dos aparatos. Si se siente mal, hay que hacer un control de glicemia capilar inmediato, ¿tá? Y si la niña viene bien controlada y hay que hacerse ajustes y todo, el freestyle sirve. Y aparte no requiere de punciones. Por eso son aparatos que lo hacen y lo tienen los niños que son más estables en su tratamiento. Pero ya les digo, 800 cuesta el aparato y $300 por mes los sensores los sensores a nivel subcutáneo. Bien, todos los aparatos tienen que venir con digitopunzores. O sea, acá tenemos digitopunzores que viene con una rayita, con una ruedita, que esta ruedita lo que me va a marcar es la profundidad de la punción. Por eso tenemos que tener cuidado con los deditos, explicarles, hacer un buen lavado de manos con agua tibia, que los pulpejos queden rojos, queden calentitos, ¿tá? Porque así podemos puncionar con los menores, ¿verdad? Con el menor número posible, así menos profunda es la punción. Siempre se puncionan los laterales, ¿verdad? De los dedos. Siempre empezamos por los últimos 3, ¿verdad? Por el medio, por el anular y por el meñique. Tratamos de no ir a los dedos principales por el efecto pinza, porque es cuando uno más manipula. Nunca puncionamos a nivel del pulpejo, porque estamos propensos a que nos quede un pequeño hematoma. Estos son los digitopunzores. Estos son lancetas para pesquisa. O sea, que tampoco vayamos a confundirnos que lo que es un control de glicemia capilar con una lanceta. Estas son las lancetas, estas son las lancetas que están dentro de los aparatos de los digitopunzores. Si tenemos un aparato en común y no tenemos digitopunzores para usar en todo el servicio, no nos queda otra que usar lancetas. Si el paciente tiene su propio glucómetro, sí vamos a usar su propio digitopunzor. Y lo vamos a programar para que se realice punciones con el menor número posible. Explicándole, haciendo un buen lavado de manos, con agua tibia, con agua y jabón. No es necesario pasar alcohol. El alcohol lo que se está viendo es que nos difiere, ¿tá?, los valores obtenidos. Siempre hay que alternar, ¿verdad?, en la punción de los deditos. ¿Están ahí? Me engancho. Sí. Bien. Está. Sí. Bien, bien. Y después, para finalizar, les voy a hablar algo de hipoglicemia. Hipoglicemia también, en el adulto, vieron que estamos acostumbrados que son valores, por ejemplo, menor de 60. En el niño que no sabemos cuándo es hipoglicemia, porque las células vienen creciendo y se acostumbran a determinado nivel de glucosa. Entonces, tener presente que se clasifican en 3 tipos: leve, moderada y severa. Leve, mi paciente está asintomático, ¿tá? Capaz que es un debut y el paciente no sabe explicar cuándo está bajo, porque para él, viste, que no se sienta raro.
está la moderada, que ahí ya empiezan con los pequeños síntomas, y acá lo que hay que hacer es revertirlo con la ingesta de un carbohidrato de acción rápida. O sea, de acción rápida, tratar de explicarle al paciente que no es tomar Coca-Cola, porque si no hay pacientes, porque son pillos, los pacientes crónicos y pillos, que inventan estos pequeños síntomas, ¿tá? Y ante la duda toman Coca-Cola. Entonces hay que canjearlo por algo, por ejemplo, que sea jugo de naranja, por ejemplo, jugolín, yogur, ¿tá? Después que suba rápidamente estos valores, ¿tá? Si tiene que comer una ingesta sólida, yogur, refuerzo, fruta, ¿verdad? Pero ya como es cuando está con los síntomas, hay que administrarle algo para que suba. Si el paciente no responde, ahí sí ya hay que administrar, ¿verdad? Si el paciente está en domicilio, se le va a dar glucagón. Si el paciente está internado y no responde, ¿verdad? Ya estamos ante un evento adverso, ante una negligencia nuestra y del equipo de salud, ¿verdad? Que hay que colocarle una vía y administrar suero glucosado al 10. Si estamos hablando que es un lactante, es un pediátrico, va a ser 2 centímetros kilo de glucosado al 10, y si es de glucosado al 5, 4 centímetros kilo. Rápidamente también, por ejemplo, para que suba, se le puede colocar miel a nivel subyugal, azúcar sublingual, y acá les puse entre paréntesis el tema de la gaseosa por lo que les expliqué. Cuando hablamos de glucagón, ¿tá? Es la hormona, es lo antídoto, es lo opuesto a la insulina, ¿verdad? Lo que hace esto es liberar glucosa a nivel muscular y a nivel hepático. El glucagón se guarda en la heladera, dura 2 años, ¿verdad? Es un vial, es un polvo, ¿verdad? Que se diluye en una jeringa, en un medio de transporte que se da a nivel intramuscular. Tiene un inicio a los 8 minutos, una vida media a los 15 minutos. O sea, imagínense, ¿tá? Tiene un efecto de 15 minutos. Mi paciente va a estar inconsciente 15 minutos. O sea que ahí ya tienen que preparar algo para cuando se despierte, para que tome líquido, ¿tá? Estamos hablando de esto a nivel de domicilio, porque si el paciente está internado se le coloca una vía y suero glucosado. Al darlo intramuscular, mi paciente va a estar inconsciente, va a caer, ¿verdad? Pues está acusando una hipoglicemia, puede ser casi en convulsión. Por más que yo tenga a mi paciente en una hipoglicemia y le administre anticonvulsivantes, no voy a parar, no va a ser efectivo porque la causa es la hipoglicemia. Entonces lo que hay que darle es glucosa. Si lo tengo que administrar a nivel intramuscular, va a ser a nivel, ¿verdad? En la cara externa de los músculos externos, a nivel abdominal también. Entonces acá tenemos, ¿verdad? El polvo con la aguja, con la jeringa, y se va a administrar. Y esto ya está medio estipulado, que es 1 miligramo, o sea, todo el vial para los mayores de 30, la mitad para los que pesan más de 15 kilos, y la cuarta parte los que pesan menos de 15 kilos. Y entonces tenemos glucagón. Nosotros glucagón teníamos en el SAB y se nos venció, y no nos mandaron a la compra. No sé en emergencia si lo tenemos, Janet. No, no tenemos, no. No tenemos, está. Glucagón, pero igual, que les quería avisar, decir, porque ese es el efecto de glucagón que se les da a todos los niños. Tenemos una fundación, la fundación de padres de niños diabéticos, que se le administra con un kit, y en el kit ahí forma parte, sí, el glucagón. Glucómetro tiene que ser totalmente gratis para los pacientes, y es igual que las tirillas también. Lo que les dije, sí, es costoso, pues estamos hablando que también es el tema de las tirillas, de las lapiceras, de las agujas, bueno, el tema de la comida, las insulinas, boleto para ir a controlarse, boleto para acá, para allá, para la familia, la escuela. Ustedes saben que no se puede administrar, medicación en las escuelas, entonces es muy complejo. También, por ejemplo, los niños diabéticos, nosotros hemos ido también a escuelas rurales para hacer charla, para hacer capacitaciones, y nos dicen los maestros que ellos no pueden permitir, miren, de que les digo lo que es ANEP, que no pueden administrar insulina. Entonces el niño sale
fuera de la puerta de la escuela, quedó bajo la portera, en una portera, ¿tá? Y ahí se administra insulina y después ingresan, ¿tá? Y ahí come. Cuando son niños diabéticos, ANEP de que les da una canasta especial en la escuela. Entonces, para los niños de horario completo, de escuela de horario completo, tienen que gestionar todo con un papel con la pediatra y se lo entregan a la directora o a la cocinera, ¿tá? Y ellos gestionan un plus para la alimentación. Porque en esa escuela, por ejemplo, no puede faltar en ningún momento, por ejemplo, ni yogur ni frutas, ¿tá? Aparte de la comida misma. Pero es todo un tema con los niños cuando se administran insulina a nivel de las escuelas, porque no pueden ir con medicamentos. Entonces eso está es algo complejo. Se les dice a las madres o al padre, a la madre o al padre, ¿tá? Que vaya a la escuela, ¿tá? para que puedan administrar insulina a estos niños. Bueno, y lo hacen afuera del territorio de las escuelas y después ingresan. Es eso. Bueno, es extenso. Excelente, Norita. ¿Hay alguna duda, algo que quieran comentar, aportar? No, Yo siempre digo que queríamos dar este tema y yo lo había preparado, digo, no, mejor le voy a pedir a Nora, que es la especialista. Pobre Nora, pero yo pensé que la clase iba a ser el viernes, no sé por qué me quedé con lo del viernes, y bueno, así que bárbaro, divina la clase, no sé cómo hiciste con la nana. No sé, anda ahí jugando. Anda Está ahí con el jugando. padre, pero Sí. se portó precioso. Se portó precioso, se portó precioso. Pobrecito, Sí. mi No, y lo que te amor. digo, de cetosis diabética, claro, es un gran capítulo, bueno, años de formación en el área y de estudio y todo eso. Pero cuando nos ingresan estos pacientes, generalmente de que se provoca todo un descontrol y un nerviosismo, pues los médicos tampoco lo saben manejar, andan con el librito, hacen el cálculo, que se consultan entre ellos, de que si ese es el suero, de cuánta movilidad Sí, hay. el tratamiento es súper dinámico y ahora lo que hicieron con el tema de la sueroterapia es que, viste que está según lo que venía de glicemia o el suero al 7,5, que es artesanal, que hay que prepararlo, entonces implementaron el método de las 2 bolsas, ¿viste? Ponen en una sodio, potasio y glucosa al 10, y en la otra solo sodio y potasio. Entonces los pasan con, o sea, si quieren pasar al 7,5, calculan cuánto del 10 y cuánto del otro, y según los goteos hacen el cálculo para que pase en vez de al 10% al 7,5 o al 5, se llama método de las 2 bolsas. Porque era eso de preparar sueros artesanales, viste que está, es complicado. Yo les dejé un videíto de las últimas pautas y después les voy a poner los algoritmos que no tenemos nosotros para la emergencia. Sobre todo el tema del sodio, del potasio, para el manejo de la sueroterapia. En estos años hemos tenido, como decía Nora, la complicación más severa relacionada con la reposición de líquidos, el edema cerebral, y creo que no tuvimos 1 o 2 casos nada más. Los manejan bien, pero sí, esa es la gran complicación que está. Así que bueno, sí, excelente clase, Nora, como siempre. Muchas gracias. Merece. Somos equipo, Amparo. Somos equipo, Somos sí. equipo, Amparo. Sí,
hoy estaba revisando unos materiales que tiene el hospital, y no, en el hospital no, en la plataforma del EVA, y veo una clase, ¿viste? Veo una clase, Nora Núñez, Cristina Blanco, digo, pero ¿quién la dio esta clase? En el curso de especialistas, atenti. En el curso de especialistas se ve que alguien tomó tu material y lo metió ahí, está con tu nombre, todo muy lindo, pero entonces yo digo, no la tiene, porque yo no me acordaba, o sea, pensé que, no sé por qué tenía idea que daban solo la parte de educación, viste, para las familias, pero tu acidosis diabética, entonces yo digo, bueno, te hablo con Nora, qué mejor. Claro. Aparte tienen pila de años de experiencia ustedes con eso. Sí. No, y en la facultad dimos, pero para la gente de grado, y me invitó Carlos para dar una clase sí en la especialidad, pero era taller a las compañeras de USIN. ¿Lo hiciste? Sí, lo hice. Para Amparo, que se nos está yendo la gente y después seguimos conversando. Amparo, quedamos en esto. Bueno, sinceramente, bueno, muchas gracias a todos por escucharme y todo. Y me alegro un montón que les haya gustado la clase. Muy buena la clase, gracias. Me alegro. Muy buena la clase. Muchas gracias, preciosa clase. Gracias, me alegro un montón. Muchas gracias. Gracias, Chilines. Lo que habíamos arreglado, Amparo, en esta próxima semana que me mensajeé hace un ratito con Dayana para coordinar los talleres, ¿viste? Que les voy a mandar a los chiquilines todo. Está bien para decirle qué días van a ser. Se pueden grabar y compartirlo para los que no pueden ir. Sí, se puede. ¿Cómo arreglaste eso? Hacemos eso, Claro. y por el Zoom mismo, voy a hacer eso, ¿está? Pero el tema es, ¿viste? Que les expliqué a los chiquilines que el examen final sería el 30 de noviembre, martes 30 de noviembre. Haríamos los talleres en estas 2 semanas, ¿tá? Que son 3 talleres, y después pasaríamos al examen final. Bueno. El examen final yo voy a tratar de armarlo por la plataforma, no conozco mucho la plataforma para armar el cuestionario, y si no, lo hacemos como lo hacemos en la facultad, viste que en la facultad muchas veces lo que hacemos es ponemos el cuestionario y le damos, suponete, 1 hora, y ellos tienen que, lo hacen con cámara prendida en ese rato. Pero eso yo lo implemento, teniendo la fecha, me parecía bien si 2 semanas, y los fines de noviembre, no sé qué les pasa a ustedes para estudiar, el 30 de noviembre el examen. Sí, hacemos así en esas 2 semanas, el último taller es el 24. Es el 24 y el 30 sería el examen. Bien. Bárbaro. Muy bien, porque quedaron todos callados y perdí la señal de Amparo. Yo, Soledad, como le expliqué hoy al principio, yo a ustedes les voy a hacer llegar vía WhatsApp con un mensaje donde dice bien dónde nos vamos a juntar, qué día, pero les voy a decir que es en la mañana de 9 a 11. Tengo que definir bien cuál es el lugar. Los días manejo 14, 21 y 24, creo que es. ¿Está? Bueno, chilines, se nos están yendo. ¿El horario en cuál va a ser? De 9 a 11. ¿Para qué me caí de Zoom? ¿Estaban hablando?
No, estaban preguntando cuál era el lugar donde lo íbamos a hacer, cuál es el horario. Le dije que es de 9 a 11 los talleres prácticos. ¿Tá? Y después lo que les voy a hacer, sí, llegar es un mensaje para definir bien cuál es el día, ¿tá? Y dónde se van a realizar. Nora, hola Nora, ¿cómo estás? Sí, Soledad, ¿andas bien? No, te consultaba porque nosotros ahora tenemos que hacer un protocolo de ACV que es obligatorio, la emergencia tiene que hacerlo, y son los días 22 y 26. Por eso te consultaba. Pero no, es 20, ya te digo, 14, ya te digo, 14, 21 y 24. Hola. No es 22 y Está. 26. Está perfecto. Gracias. No, a ti. Pronto. Esa niña quiere Hablando hablar de también. protocolo, Nora, ¿los protocolos salieron o no? Sí, salieron. ¿Para qué nombraste la palabra, Sol, eh? ¿Para qué? Me acordé. Es un amigo.